Vamos a ir a el título de la enseñanza, que se llama Despierta como en los días de antaño. Despierta como en los días de antaño. ¿Y de dónde sale esta expresión? Sale de Isaías. De Isaías. No sé si alguno de ustedes... ¿Camilo? No te había visto con razón. Ese era el Camilo del que hablaba el pastor. Hola. Bienvenido, qué sorpresa tan bonita. Ok, todos son sorpresa bonita, pero ustedes lo saben, ¿no? No, que hay toda una historia detrás de años, décadas, ya más de una década, yo creo, y demás. Ok, sean bienvenidos todos. Camilín. Vaya, díganle a los discípulos y a Pedro. Entonces, vaya, díganle y a Camilín. Qué bueno tenerte por acá. Despierta como en los días de antaño. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que hay situaciones en nuestra vida donde leemos la Escritura, ¿cierto? Vemos lo que el Señor ha hecho, sanidades, milagros, cómo ha actuado de una manera poderosa. Y es fácil admirar estas cosas, ¿cierto? Y decir, uy, sí, el Señor es poderoso, es majestuoso, desde una posición en que estás sano, estás bien económicamente, estás bien tu área emocional de pronto y demás. Cuando todo anda bien, como que, ¿sí? Dices, sí, es que el Señor ha sido bueno, el Señor me ha bendecido, el Señor esto. Pero cuando viene una prueba, cuando viene una situación, ya sea económica, ya sea en el área de la salud, ya sea emocional, ya sea familiar, aún en la congregación, y oramos al Señor para que Él responda, para que Él nos ayude, pero empieza a pasar el tiempo y no vemos su respuesta, nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué no actúa en esta situación? ¿Por qué no has actuado? ¿Por qué, sí, acontecen estas cosas? Y a veces en medio de ese intercambio con el Señor, pues encontramos motivos, encontramos razones, encontramos también de pronto que nosotros habíamos abierto puertas, no hicimos las cosas en el orden del Señor, pero esperábamos bendición del Señor. Sí, hay un tema de crecimiento, pero es una expresión por la que algunos pasan. Y es tan interesante ver que no somos los únicos que hemos pasado por eso. No somos los únicos que hemos pasado por eso. Los personajes, los profetas bíblicos también pasaron por ello. Como por ejemplo Isaías. Y en Isaías hay una expresión, en Isaías 51:9, que dice, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón? Y ahí está hablando de la salida de Egipto, compara a Rahab, ¿sí? Con Egipto, el dragón, con el faraón. Otros hablan de cuando él partió el mar para que pudiera salir el pueblo de Egipto, porque parte de lo que estaba en la mente judía de la época era como ciertos seres marinos, ¿sí? Ciertos seres espirituales controlaban aún las aguas. Entonces, como el Señor no fue solo un tema de lo sobrenatural, que ya es partir las aguas, ¿sí? O sea, ya es un tema, ¿sí?, que escapa nuestra mente en el sentido natural de las cosas. ¿Cómo hizo el Señor para obrar ese milagro de partir las aguas para que por en medio de un mar y luego por en medio del río Jordán su pueblo pudiese cruzar sin mojarse, ni siquiera las sandalias, ni siquiera la planta de sus pies dice que se mojó? Aún eso ya nos cuesta trabajo. Pero fuera de eso, el pensar que hay entidades espirituales que el Señor en medio de hacer eso derrotó y mostró su poder sobre ellas, es otra cosa. Entonces eso es parte de lo que está diciendo ahí. Pero el reclamo, si lo queremos ver de esa manera, que está haciendo el profeta es, despierta, ¿sí? Como si el Señor estuviera, ¿qué? Dormido. Y le está diciendo, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Esa expresión, oh brazo del Señor, se utiliza mucho en el Antiguo Testamento para hablar de su poder. De su poder. ¿Por qué? Estaban esperando una obra poderosa que impidiera la invasión, que impidiera que fueran deportados, que impidiera que estos ejércitos que estaban llegando, ¿sí?, lograran su cometido. Ahora, en medio de lo que habla Isaías con el Señor, ¿no?, se ve que esto no había venido sin causa, que había un tema en que 490 años ellos habían estado alejados de lo que el Señor decía realmente, con medias tintas, ¿sí?, teniendo el templo
en Jerusalén haciendo sacrificios, los que hacían ni siquiera sacrificios, pero por otro lado teniendo lugares altos, idolatría, mezclándose con las naciones vecinas, haciendo las cosas a su manera. Y entonces estaban diciendo, pero no entiendo, tenemos el templo, ¿sí? Cada año vamos a celebrar las fiestas. ¿Por qué el Señor nos deja que nos pase esto si cumplimos? Cumplimos ahí con lo mínimo, ¿no? Me congrego, ¿y por qué me pasan estas cosas si yo no le hago daño a nadie? Pero no veían que en todo lo demás había un tema de idolatría. ¿Cómo estaban manejando su vida personal, familiar? ¿Cómo estaban manejando sus relaciones? ¿Cómo estaban manejando los negocios, aprovechándose unos de otros? Aprovechándose de la viuda, del huérfano, del necesitado, incluso de los desplazados, de los inmigrantes, que lo llama la Biblia los forasteros. ¿Cómo en vez de pagar algo justo, estaban aprovechando? Hubo una guerra en el país vecino, se vinieron para acá buscando un nuevo comienzo, entonces los tomaban de esclavos, les pagaban lo mínimo. O sea, todo eso se acumuló durante 490 años sobre la cabeza del pueblo de Israel, que tenían el templo, que eran los escogidos por Dios desde Abraham, ¿cierto? Isaac y Jacob. Eran el pueblo escogido por Dios. Tenían las fiestas, guardaban los tiempos, pero a la par de eso, injusticia, falta de amor, falta de perdón, hogares destruidos, padres contra los hijos, hijos contra los padres, aprovechándose del pobre, aprovechándose de la viuda, aprovechándose del necesitado en su necesidad, aprovechando cuando alguien tenía una crisis económica, entonces en vez de pronto de ayudarlo, era, ok, te compro tu terreno, y lo compraban mucho más abajo del precio por la necesidad del otro, y no guardando lo que decía la Escritura, que a los 50 años debía haber un reset económico. Eso del reset, ¿cierto? Lo inventó primero el Señor, pero con un énfasis bonito. Cada 50 años, cuando pasara una generación, si alguien había vendido la tierra de sus padres, esa tierra regresaba automáticamente sin tener que pagar un solo peso, bueno, un solo denario, ¿sí? Sin tener que pagar la moneda de la época, regresaba de nuevo a la familia. Regresaba de nuevo a la familia, garantizando que la tribulación o aún las temporadas de necesidad, porque las iban a tener, no fueran perpetuas. No se perpetuara la pobreza de generación en generación, sino que tuvieran una nueva oportunidad. Igual cada 7 años, perdonar las deudas. Entonces, durante 6 años, comercio normal entre los hijos de Israel, pero en el 7º año, toda deuda monetaria, si un hermano le prestaba al otro, un hermano del pueblo me refiero, no de sangre, una persona del pueblo le prestaba a otra, en el 7º año se declaraba remisión de las deudas. O sea, la deuda quedaba cancelada. Y el Señor les advierte, ojo, ¿no? Si alguien te pide prestado en el año 6º, no digas, uy, ya quedan 6 meses para el nuevo año, esa plática la voy a perder, porque eso muestra la perversidad de tu corazón en cuanto que no es generoso. Que no es generoso. No estás perdiendo de vista la ley. Que la ley no es que en el día 1 del 7º año, entonces, no, el tema es la generosidad, el ayudar al prójimo, el amor por el prójimo. Y todas estas cosas que debían de ser para bendición, no las guardaron. Pero eran el pueblo de Dios, ¿sí? Eran un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a hacer luz, ¿sí? Que los sacó, ¿sí? De Egipto, que derrotó a Rahab, pisoteó al dragón, que partió el mar, luego partió el Jordán y demás. Pero se acostumbraron a una fe superficial, a una vida con Dios superficial. ¿Me congrego? Hago de pronto los cursos y eso, estoy ahí. Pero ¿cómo manejas mis finanzas? No, eso es problema mío, no se me metan. ¿Cómo estás con el tema de diezmos? Yo no creo en el diezmo. Ok. ¿Cómo estás con las ofrendas? Porque dicen, yo no creo en el diezmo, yo creo en la ofrenda. Ok, entonces, pero la ofrenda, el sentido del diezmo, la ofrenda o la primicia, no es únicamente el diezmo y la ofrenda y la primicia por sí mismos. Es un tema del corazón generoso, que de Génesis a Apocalipsis, toda persona que dice conocer al Señor y que realmente lo conoce es generosa. Llámele diezmo, llámele ofrenda, llámele primicia, llámelo limosna, llámelo dar a una organización. O sea, póngale el rótulo que sea, es que generosa. Hay una generosidad. Entonces yo no diezmo, pero sí ofrendo. Y mi ofrenda es como una vez al año o quién sabe qué.
no hay un corazón generoso. Sí, ponle el rótulo que le quieras colocar. No hay un corazón generoso. Y toda persona, todos los que hemos conocido del Señor, algo que se dispara en nosotros desde que lo conocemos es la generosidad. Con nuestro tiempo, con nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Están necesitando maestros? Sí, yo ya he pasado los procesos de formación, esto, sí. Quiero proponerme para estar ahí, quiero servir en los siervos del templo, producción, alabanza y tantas oportunidades de servicio. Siempre está el querer dar, la generosidad. No es solamente con las finanzas, con el tiempo, con el servicio, con el estar ahí unos para los otros. Pero un corazón que no es generoso, toca evaluarlo delante del Señor. Porque lo queramos o no, los reclamos que el Señor hace y aún en el juicio final, en Mateo 25, el reclamo que le hace a las personas que apartó a la izquierda para mandarlos al infierno, no se congregaron, no guardaban las fiestas, no guardaron el sábado. No es ninguna de esas cosas. No madrugaban a hacer el devocional, o no hacían el devocional en la noche. No es ninguna de esas cosas. El Señor les hace un reclamo. Tuve hambre y no me dieron de comer. Tenían la posibilidad de ayudarme y no lo hicieron. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba desnudo y no me dieron de vestir, teniendo su closet lleno de cosas que ya ni utilizan, pero están en muy buen estado para abrigar a otros. Estuve enfermo y no me acompañaron. No se preocuparon, no hubo generosidad, ¿cierto? Con el tiempo, con la preocupación, con cómo estás. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Y está hablando no de los, no únicamente de los prisioneros, digamos, por algún delito y demás. Está hablando de los perseguidos por el evangelio. Como Pablo en Timoteo lo menciona, ¿no? Que muchos me han abandonado en sus otras cartas, pero vinieron a visitarme tales, ¿sí? A ellos, por favor, tenlos en alta estima. Pero el reclamo que hace el Señor es, ¿cómo te portaste con el prójimo? No cuánto oraste, alabaste, alzaste las manos y sentiste cosas acá en el corazón. El reclamo es, ¿cómo estuviste con tu prójimo? ¿Cómo tratabas a tu cónyuge? ¿Cómo trataste a tus hijos? ¿Cómo trataste a tus padres? Teniendo la oportunidad de hacer el bien y de ayudar a otros, ¿cómo te portaste con esa parte? Congregándote en un lugar, ¿sí? Donde podemos tener la oportunidad de unir fuerzas, ¿cierto? Sea por medio de la ofrenda, sea por medio del mercado de amor, traemos una librita o lo que sea, para poder ayudar a personas en necesidad. ¿Cómo estuviste con eso? ¿Sí? Lo que estuvo a tu mano para hacer del bien, ¿cómo lo hiciste? Ay, no, pero yo no le hice mal a nadie. Y la Biblia dice, eso es pecado. O sea, esa es la medida más patética que tenemos como humanos para excusarnos delante de Dios. Yo no le hacía mal a nadie. ¿Y qué es lo que el cielo dice? Y tampoco le hiciste bien a ninguno. O sea, yo no le hice mal a nadie, no es la medida bíblica. La medida bíblica que le dice Santiago es, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Porque fuimos escogidos en Cristo Jesús, en Efesios nos lo dice, fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No soy salvo por obras, pero toda persona salva tiene un indicador, buenas obras y generosidad. Buenas obras y generosidad con los que lo rodean, con los que lo rodean. Y el pueblo lo olvidó. Entonces viene toda esta invasión, ¿sí? Todo este tema en que iban a ser asesinados muchos de ellos, otros tomados, deportados y demás. Y en medio de eso se da este pasaje. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. En las generaciones pasadas. Ah, ya lo tengo yo, gracias. ¿Despertar qué es? Despertar, abrir los ojos. Sí, es lo que le estaban diciendo al Señor. Le estaban diciendo, abre los ojos. O sea, ¿no te estás dando cuenta de lo que está aconteciendo? Y es muy interesante porque esa expresión, cuando la leo en Isaías, me lleva al pasaje de cuando están los discípulos con Jesús y se desata una tormenta en medio de que están en una barca, en una embarcación, y están en medio del mar de Galilea y se desata una tormenta alrededor de ellos. Eso está en Marcos 4. Y llegando al versículo 27 nos dice, se levantó una violenta tempestad y las olas
se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Tan cómodo el Señor, ¿cierto? ¿No les parece los evangelios cuando cuentan esos detalles tan bonitos y tan humanos? No, estaba durmiendo ahí contra la madera y ahí sacrificado, ¿no? Una almohadita para poder dormir o si no, no podía conciliar el sueño. Y dice, sino que el problema es que lo concilió demasiado. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Despierta, nos vamos a morir. ¿Sí? Y contigo aquí el Mesías, hasta aquí llegó el proyecto del reino de Dios. Y él estaba durmiendo, tenía sueño pesado. ¿Quiénes aquí tenemos sueño pesado? Levanten su mano, por favor. A ver. ¿No? ¿Somos pocos? Ok. Cuando yo era pequeño pusieron una bomba en Cosmocentro. Nosotros vivíamos ahí al frente. Yo no me di cuenta sino hasta el siguiente día. Mi mamá dijo, usted sí tiene el sueño muy pesado, ¿no? No lo despertó anoche de ruido. Mi mamá me tenía que sacudir cuando temblaba. Yo no sé si es que cómo están las cosas hoy en día en Cali, pero me acuerdo que en mi niñez hubo varios sucesos de terremotos o temblores muy fuertes en Cali. Vivíamos en un piso alto. Entonces me acuerdo de esas escenas, yo ahí todo en pijama y mi mamá, ¿sí? Despertándome y todo porque estaba temblando. Y ya era de que había pasado un poquito, pero seguía temblando fuerte. Entonces ella de una ahí sí me despertaba y yo ahí... Entonces yo me identifico con el Señor. En el sentido de que a veces uno, ¿sí? Se puede quedar dormido. O sea, si te quedas dormido en un Transmilenio o en un bus, hoy lo llaman el alimentador. Y así estaba el Señor, en medio de una tormenta, pero él durmiendo apaciblemente y confiado. Y los discípulos le reclaman, ¿no te importa que perezcamos? ¿Y cuál es el tema con estas frases? ¿Qué notamos en esa frase? Hay una intención. O sea, los discípulos estaban asumiendo una intención en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, que no le importa. Y eso es muy dañino. O sea, eso no daña al otro, me daña a mí. Y eso es algo muy humano, pero de esa naturaleza caída que debemos reformar y transformar en el Señor, porque eso destruye mucho. Alguien en la casa deja los platos en el comedor, no los recoge o deja sucio. No les importa que a mí me toca lavarlos, ¿cierto? ¿Qué estamos asumiendo? Que la persona que los dejó ahí dijo, le voy a dejar esto a mi mamá, porque me importa 5 ella y que le toque lavarlos para que aprenda, y se fue. No lo decimos, pero esa frase y la manera en que lo expresamos, nuestra alma sí lo está recibiendo y se está llenando de amargura y de resentimiento. Me quieren matar. Frase típica de mamás, abuelas, ¿sí? Es que me quieren matar dejando este desorden. ¿Sí? ¿Te imaginas los hijos conspirando? Listo, vamos a dejar acá las toallas tiradas en el suelo para matar a mamá. 1, 2, 3, listo, dejémoslas ahí. O sea, cuando lo intentamos proyectar vamos a ver si hubo un plan maléfico para esto, nos da risa. ¿Sí? O sea, no nos imaginamos a los niños haciendo eso. Pero a veces cuando es el cónyuge y de pronto hay temas de que ya la relación está fracturada, ¿cuán fácil es ponerle intenciones al otro? Claro, es que yo no te importo. Claro, es que tú no me amas. Entonces ya lo rotulaste. O sea, que todo lo que él está haciendo es porque te odia. Y intencionalmente está buscando cómo destruirte, cómo hacerte sentir mal, cómo arruinarte la noche. Ahí no puede haber una relación. Solo hay una queja y un resentimiento, pero no lleva a una restauración. Y lo mismo pasa con el Señor. Cuando yo le coloco intenciones al Señor, ¿cómo el Señor puede ver esto y no le importa? Ya estoy colocando una barrera y estoy en un proceso de alejarme del Señor. Si no corro a Él a preguntarle, ¿qué está pasando realmente, Padre? ¿Sí? ¿Qué está pasando realmente, Padre? Que aquí los discípulos lo hicieron bien, lo despertaron, acudieron a Él, clamaron. Si se hubieran quedado ahí, no, y mire, el Mesías, si no le importábamos nada, nos trajo aquí a morirnos en el mar. Si se hubieran quedado hablando en el otro lado de la barca, hubiera sido muy destructivo. Entonces,
se acercaron y le clamaron. Incluso le reclamaron. Pero ¿saben algo? El Señor no le tiene miedo a los reclamos. Porque lo vemos en Salmos. Habla del hombre conforme a su corazón. El hombre conforme a su corazón en la Escritura lo menciona, que uno de ellos, no, asumimos que no es el único, ¿cierto? Fue David, el que tenemos en la Escritura. Un hombre conforme a mi corazón, dijo el Señor. Y es un hombre que en medio de su alabanza, de su intimidad con el Señor, también tiene muchos reclamos. Le dice, Señor, mira, nosotros hacemos las cosas bien. Y el impío, sanguinario, ¿sí? O sea, las naciones alrededor que son todas sanguinarias, ¿sí? Asesinas, violadoras, destructoras, y les va bien en lo que se veía aparentemente, ¿no? Les va bien. Y nosotros haciendo las cosas bien y nos va mal. Y hace esas reclamos con el Señor, pero lo lleva delante del Señor y al hablarlo con Él, recibe respuesta de Él. Le dice, le hace ver el Señor, pero recuerda el fin de ellos. Recuerda el fin de ellos. Recuerda el fin de ellos. Recuerda también el estado de su corazón. Y tú me tienes a mí. Y termina David diciendo, pero tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres majestuoso, ¿cierto? Y se rinde delante de Él. Entonces, la sinceridad con el Señor es muy importante. El ser honestos con nosotros mismos y con el Señor. Porque al Señor no le interesa la hipocresía. Eso lo aborrece, era lo que más les recriminaba a los fariseos. Su hipocresía. La falta de honestidad, la falta de sinceridad. Y el Señor no se escandaliza con lo que nosotros nos escandalizamos. Nosotros nos escandalizamos porque percibimos que el Señor no actúa. Es Marcos 4:37, por si acaso, los que están buscándolo. Lo que pasa es que yo ahí coloqué todo el rango de la historia. Pero aquí solo hice edición y dejé la parte del pasaje. Sí. Pero esa porción es Marcos 4:37 en adelante. Pero el contexto del 27 al 39. Entonces dile a la persona que está a tu lado, léele esa parte a la persona que está a tu lado. ¿Has pasado o estás pasando por situaciones donde sientes como que el Señor está dormido? ¿Qué quiere decirle? Despierta, como en los días de antaño. Y leemos los evangelios, ¿no? Y el Señor echando fuera demonios, enseñando en las sinagogas, sanando toda dolencia y enfermedad. Y decimos, despierta, despierta como en los días de antaño. Entonces vamos a ver unas razones, ¿sí?, por las que percibimos que el Señor duerme. Y vamos a basarnos en algunos pasajes donde precisamente los autores bíblicos le dicen al Señor, despierta o levántate o mira. Y vamos a ver por qué situaciones estaban pasando. Para verlas para nuestra propia vida, pero también para cuidarnos de que esas situaciones no nos hagan asumir una intencionalidad negativa de parte del Señor. Cuando yo asumo que el otro me quiere hacer daño. Cuando yo asumo que el otro me quiere ver mal. Eso aleja, daña. Daña relaciones, daña familias, daña congregaciones, daña ambientes laborales. Es que mi jefe siempre me quiere. Yo estoy de acuerdo en un sentido. En toda empresa que he conocido, no he conocido toda, la primera que no, pero en toda empresa que he conocido, no sé, como que la mayoría se ponen de acuerdo en hacer ciertas cosas justo al final de la hora laboral, incluido en muchas ocasiones los jefes. Entonces, en muchas ocasiones acontece que justo cuando van llegando las 5, ¿sí?, ya van a ser las 5:30, los que salen a las 6, si es que tienen ese horario diurno, justo les piden, ¿me puedes regalar tal informe? Una vaina que demora unas 4 horas, ¿sí? Y te lo piden faltando 15 minutos para que te vayas, o ya estás cerrando otras cosas, ya no estás viendo eso. Pero ya el yo pensar que intencionalmente la otra persona está diciendo, voy a esperar a que
y se los voy a pedir a las 5:15 solo para molestarlos. De más que hay alguno que sea así, pero realmente la persona con la que tú trabajas es así, tiene la intención de hacerte llegar tarde, hacerte salir tarde. Entonces nosotros somos muy buenos en poner intenciones a otros. Y cuando lo hacemos con el Señor, esto mina nuestra fe. Si no lo llevamos de la manera correcta. ¿Qué hizo el profeta? Le dijo estas cosas al Señor. ¿Qué hacemos nosotros a veces cuando empieza a entrar amargura en nuestro corazón? Empezamos a decírselo a otros. Y la amargura, dice en Hebreos, que es una raíz que contamina a muchos. No, le estaba orando al Señor por esto y no se me ha dado, y se lo dices a la otra persona. No, y esto, y el Señor no ha respondido, y el Señor no esto, y el Señor no esto. Y empiezas a minar tu propia fe, pero no solamente eso, sino la de los demás también. Porque no estás en una actitud, me ayudas a orar por esto y oremos, nos metemos en oración. Sí, hay una pequeña, gran diferencia. No estoy diciendo no le contemos nada a nadie porque no podríamos ayudarnos en oración. Es la intención con la que lo hacemos. A veces solo queremos quejarnos, mas no queremos un cambio. O no queremos ver qué cambios debemos hacer nosotros. ¿Qué cambios debemos hacer nosotros? Entonces, una de las razones por las que percibimos que el Señor duerme, cuando hay situaciones de temor, por el temor. En Isaías 51:12, que era parte de la situación que ellos estaban pasando, el Señor les responde y les dice, yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del Hombre que como hierba es tratado? Entonces el Señor les está diciendo, ¿por qué tienen temor? Ahora, hay ejércitos alrededor, o sea, había una realidad. ¿Sí? Estaban siendo atacados, estaban muriendo personas en Israel. Había una realidad que no podía ser negada aconteciendo a su alrededor. ¿Cuál es el tema en el Señor? ¿Era más fuerte el temor a las personas o el temor a las circunstancias que la confianza que se tenía en el Señor? De que a pesar de las personas y a pesar de las circunstancias, vamos a salir victoriosos. Así nos cueste lágrimas y la vida misma. Vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza, la esperanza de la resurrección. Es lo que hizo que los discípulos, los apóstoles, los discípulos después de ellos pudieran conquistar por medio del evangelio el imperio más poderoso que había en la época. Por medio de un evangelio de amor. Los reinos de este mundo conquistan por medio de la sangre de sus enemigos. El reino de Dios es el único que conquista por medio de la sangre de sus hijos, de los mártires. Y conquistan con el poder del amor, el poder de Dios. Entonces había temor. Puede haber temor del hombre, temor de las circunstancias. Y son esas situaciones que nos llevan a veces a decir, Señor, ¿dónde estás tú? Y nos deben llevar a acercarnos a Él. Pero a saber que aún si llegase a pasar lo peor que podría pasar, la muerte, ya hay una solución a ello. El Señor ya lidió con ello. Hay una esperanza de la resurrección. Como dice la Escritura, si no creemos en la resurrección, pues vana es nuestra fe. Nos quedaríamos con la religión moderna. ¿Cuál es la religión moderna? Desde hace 150, 200 años más o menos, que grandes filósofos declararon que Dios está muerto y que no hay Dios. Entonces han surgido varias religiones modernas, aunque no la llaman religión, para intentar llenar ese vacío. Entre ellas hoy en día muy marcada la psicología. ¿Qué busca la psicología? Aquí tenemos psicólogos, aquí incluso instamos a estudiar psicología para poder unir esa parte del alma con la parte del espíritu, con lo que muestra la Escritura. ¿Listo? Por si acaso lo aclaro, no estamos satanizando la psicología. Pero muchos pensadores dentro de la psicología y aún muchos padres de la propia psicología partieron de una premisa, no hay Dios. Entonces al hombre le toca solucionar sus problemas y avanzar porque no hay una esperanza más allá. Entonces le toca a él elaborarlo él mismo. Sí, y se vuelve toda una religión. Incluso todo el sistema que está hoy en día está en las empresas y demás.
se mueve mucho en torno a emociones, mucho en torno a la psicología, mucho en torno a cómo me hiciste sentir, cómo te hago sentir, cómo ser una mejor persona, cómo es, pero sin Dios. ¿Sí? O sea, cómo el hombre se supera a sí mismo, pero sin Dios. Entonces tienes que acudir a otra cosa y se está levantando un narcisismo donde el hombre es el centro. ¿Cómo me hiciste sentir? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Es que me hicieron sentir mal. Y está bien que una persona diga, oye, no me pisotees. O sea, eso hace parte de una dinámica. Lo que me refiero es que al hacer un gran énfasis en el yo y en la persona y en su psiquis, se están levantando generaciones narcisistas. ¿Qué es el narcisista? El centro, el ego, solo yo, todo gira alrededor mío. Y el narcisismo está tan impregnado en estas nuevas generaciones y en la cultura que nos rodea que no lo notamos. O sea, una persona nos habla y de pronto está hablando únicamente de sí misma, de yo, del ego, cómo me sentí, cómo yo. Y ya es tan común en el hablar que no lo notamos. Cuando hace unas décadas era como, uy, esa persona está muy centrada en sí misma, uy, esa persona solo piensa en sí mismo. Y cada vez es lo normal. Tanto así que ya incluso no se habla tanto del narcisista. Se habla como algo ahí muy extremo. Porque la propia cultura de estar mirando tus emociones, mirándote a ti mismo, mirándote a ti, pensar en ti, en el yo, es narcisista, genera eso, que es parte de la raíz del pecado, el ego, el yo, el orgullo. Pero nosotros tenemos una esperanza. No dependemos únicamente de nosotros mismos. Dios ha colocado un potencial tremendo en nosotros, porque nos hizo a su imagen. Sí, por eso el hombre aún el hombre sin Dios puede hacer grandes cosas, por causa de la imagen que aún le queda de aquel que lo creó, que lo diseñó, su creatividad, su inteligencia. Pero también puede hacer grandes cosas malas y malvadas, retorcidas y perversas. Y necesitamos una fuente inagotable, una fuente mayor que es del Señor, que es el Señor. Y Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es la esperanza viva que tenemos. Entonces no tenemos únicamente, ¿sí?, que ver, que elaborar qué hay en mí, pero también buscarlo a Él y saber que hay una esperanza y preguntarle a Él, ¿qué me quieres mostrar? Porque no estamos solos, sea cualquiera la situación en la que puedas estar, no estás solo, no estás sola, tienes al Señor. Segunda, falta de fe en su poder. En Isaías 51:13 dice, ¿has olvidado al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir? Pero ¿dónde está la furia del opresor? Entonces, el reclamo aquí también del Señor hacia ellos, ¿no? Y hacia nosotros en algunas ocasiones. ¿Pero has olvidado a tu Hacedor? ¿Se has olvidado quién es Él? ¿Cuál es el tema? En medio de situaciones adversas, tendemos a hacer esto. Mirarnos a nosotros mismos. Yo, mi situación, yo, qué voy a hacer, y yo, y mi casa, y yo. Y nos empieza a anular de ver, como incluso lo mencionaba el pastor antes de la enseñanza, el propósito. Que hay un propósito más allá, que hay algo más allá. Cuando hay situaciones adversas, estas revelan mucho de cuán de pronto egoístas o cuán dados al prójimo somos. Cuando viene una situación económica sobre una nación, sobre nosotros, en nuestra empresa, pensamos, uy, no, ¿y qué va a pasar con los demás? ¿Y yo? Viene la situación de lo que llaman la pandemia, ¿sí? Con el COVID y demás. Y pensamos, ay, ahorita las personas de la congregación y la abuelita esta y lo otro,
¿Y Benildita? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? O, ¿y yo? ¿Y mi familia? Esa situación reveló lo peor de muchos de nosotros. Lo peor de muchos de nosotros. Sacó ese aspecto del juicio en muchos de nosotros. Mire, anda sin máscara. No le importan los demás. Es parte de ese egoísmo. Entonces, has olvidado a tu Hacedor. Él es grande, Él es poderoso. Y recuerda la creación, ¿sí? Una manera de decirles, recuerden lo que yo he hecho y lo puedo volver a hacer si así lo quiero. Incluso en Isaías 51, en el 15 dice, porque yo soy el Señor tu Dios que agito el mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Pastor, pero ese es el campo gravitacional de la luna que produce el oleaje. No es el Señor ahí agitando las olas. Hombre, está hablando del poder de Dios. No está dando el hecho científico de cómo las olas se mueven. Está hablando y ahí es donde mostramos que no tenemos idea de quién es el Señor, en quién hemos confiado en muchas ocasiones. Hay una fe tan intelectual y tan cínica que todo lo estás criticando y analizando. Hay un ser hermoso, poderoso, que trasciende todo, que creó todo nuestro origen y nuestro destino, que ha determinado, porque la única manera de que un ser así yo lo pueda conocer es porque Él mismo se muestre. No hay otra manera en que yo, humano, ni siquiera con la tecnología que tenemos hoy en día, pueda llegar a concebir que exista un ser más allá. No hemos logrado salir de nuestra atmósfera a duras penas y con mucho trabajo. Y no hemos explorado nuestro propio mar, las profundidades del mar. O sea, hemos alcanzado más altura que ir a la profundidad del océano, por lo poderoso, lo majestuoso que es. ¿Vamos a lograr tocar a Dios? La única manera en que podamos hacerlo es porque Él mismo diga, aquí estoy. Y eso es lo que hace por medio de Jesús. Se revela y dice, aquí estoy. Y soy un Dios de amor. También soy un Dios justo. También por eso doy mi vida por tus pecados, para que eso no destruya tu conciencia y ya no nos separe. Y puedas ahora vivir una vida buena delante del Señor, haciendo las buenas obras que Él te ha llamado a hacer desde antes de la fundación del mundo, amando al prójimo, siendo amado por mí, creciendo en comunidad y avanzando. Otra razón por opresión. En Salmo 7:6 dice, levántate, Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Entonces a veces viene opresión. ¿Cuál es la opresión? La opresión es algo que viene de afuera hacia adentro. Hay opresión espiritual. Algunos la han vivido. ¿Qué debe hacer uno? Levantarse de la mano del Señor. Y decir, Satanás, no tienes lugar. Porque Él ya venció. Porque Él ya venció. Y esta va de la mano, por eso va a leer la siguiente, con aflicción. La opresión viene de afuera hacia adentro, la aflicción por lo general viene de dentro hacia afuera. En Salmos 44, 23 al 24 las menciona ambas y dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate. ¿Qué está diciendo David? Le está diciendo al Señor, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate. No nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Y cuando hay una situación de enfermedad, no una gripa, ¿cierto? No algo temporal, algo más serio. Una enfermedad en alguno de nuestros órganos. Y empieza todo un proceso. Como hijos de Dios, nuestra primera opción, ¿qué es? Orar. ¿Cierto? Y pedir ayuda en la congregación. Oren por mí, por favor. Y empezamos todo un proceso. Vamos a orar, vamos a tomar la cena, vamos a ungir con aceite. Pero cuando pasan los días y las semanas y siguen de pronto citas médicas, se corrobora el diagnóstico, toca ya empezar a hacer la otra cita, toca empezar a ver temas de exámenes diagnósticos más especializados,
el tema de programar cirugías, orando, creyendo en el Señor, pidiéndole un milagro. Pero cuando hay opresión y hay aflicción y no estamos firmes en el Señor, o sea, no buscamos que Él sea nuestra ancla, fácilmente podemos irnos para atrás en nuestra fe. En nuestra fe. Lleva eso delante de Dios y Dios no se escandaliza. ¿Acaso yo duermo? Dios no lo regaña. Sí, o sea, Dios no se fija en las palabras para regañarlo, como si lo haríamos nosotros. Nosotros nos escandalizamos cuando alguien de pronto no ora de la manera correcta o está diciéndole cosas a Dios. Y no, pero no digas eso, lo vas a hacer enojar. Como si Dios fuera todo temperamental. O a veces nos vamos a otros extremos, ¿no? No, es que el Señor no me sanó. ¿Por qué? Porque es que no le dije el nombre exacto de la enfermedad. O sea, eso no cabe acá, es un absurdo. Mi hijo viene con la mano derecha sangrando. Me dice, papi, me corté la mano izquierda. ¿Qué voy a hacer yo? Ay, sí, mi amor, ven. Y le voy a vendar la mano izquierda, se la voy a lavar, le voy a echar alcohol, todo. Y acá la mano derecha sangrando. Sí, porque yo no veo. O sea, ¿qué padre haría eso? Ninguno. Si yo, ¿sí? Siendo humano, noto dónde está el problema de mi hijo que ni siquiera él puede expresar. Me duele el estómago. ¿Y dónde te duele? Acá. Sí, allá no queda el estómago. O sea, pero él al señalar, yo ya sé lo que me está diciendo. Creo en un Dios tan poderoso, pero que si no le doy el nombre científico que le pusieron los humanos a la enfermedad, no va a sanar. Bueno, en fin. Pasa. Deja que está a tu lado. Es que las cosas pasan y el pastor por eso se enoja. Pero no está enojado con nosotros, sino con las cosas que pasan y que son tan absurdas. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Esa sinceridad en la relación. Y el poder decirle, Señor, esta situación, siento como que sé que estás ahí, pero no te siento ahí. Y eso es parte de la relación, el crecimiento, el madurar con el Señor, pero llevarlo delante de Él. Hay personas que se acostumbran a guardar estas cosas y generan separación con el Señor y amargura, porque no se atreven a decirle al Señor lo que realmente están pensando. Y se lo podemos decir a otros. O incluso a veces nos lo guardamos porque somos parte de la congregación. Y si de pronto tenemos una posición de que llevamos ya más años en la congregación, ¿cómo le voy a decir a otros que estoy dudando de mi fe? Pero no lo hablamos con el Señor ni lo hablamos con la iglesia, que empezamos a hacer ¿qué? A aislarnos. Y eso nos lleva a caminos de depresión, de ansiedad, de amargura. Y terminamos nosotros consumidos y alejados del Señor. ¿Cuántas personas se han alejado del Señor porque no respondió una oración en el tema de la enfermedad? Una pareja de pastores contaba en Estados Unidos en una iglesia. Estuvieron durante como 15, 20 años en una congregación. Lo que pasa es que era una congregación que tiraba hacia el lado de la prosperidad, ¿no? Todo te va a ir bien con el Señor, todo te va a ir bien, todo te va a ir bien, nada te puede salir mal. Pues la realidad es otra y la escritura muestra otra cosa, ¿cierto? Entonces, al predicar solo eso, ellos quisieron tener un hijo y no podían, ella estaba estéril. Entonces le decían, revisa si tienes pecado, revisa esto, porque no, con el Señor todo debe estar bien. Eso es un evangelio a medias, porque el propio Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, la regla no es la aflicción, la regla tampoco es que es 100% bien, es parte de la vida el aprender a superar las aflicciones de la mano del Señor, el tener victorias y el tener situaciones aún donde no vamos a tener la respuesta hasta que lo veamos cara a cara con Él o Él nos lo revele en oración y nos muestre. El caso es que en medio de ese proceso se alejaron del Señor. Y luego, años después, buscaron un tratamiento de fertilidad después de intentar muchos tratamientos y por fin lo lograron. Y hoy en día se declaran agnósticos por causa de esa experiencia en la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado también de cómo ayudamos a nuestro prójimo en decirle el Señor es poderoso para sacarte de esta. Pero como dijeron los amigos de Daniel cuando fueron a ser introducidos en el horno de fuego, el Señor es poderoso para guardarnos de esta prueba. Pero aún si no lo hiciera, Él seguirá siendo nuestro Dios.
¿Mm? Entonces, eso es muy diferente a decir, bueno, Señor, si quieres sáname, si quieres no. No, vamos a lucharla hasta el final, con la confianza y sabiendo que Dios es capaz de dar un buen fin a esto. Pero también diciendo a nuestra alma que aún allá en lo más profundo, sí, no llega a tener el fin que yo espero, Él seguirá siendo mi Dios y yo le seguiré alabando. Así como los apóstoles cuando iban a una ciudad y los rodeaban cientos o miles para escuchar el evangelio. Sí, pues eso es muy bonito, como que, sí, están escuchando el evangelio. Tenían la misma disposición para alabar, como cuando ese mismo día fueron introducidos en un cepo, en el fondo de una prisión, y tenían la misma disposición para estar a la mañana alabando al Señor. ¿Por qué estaban despiertos a esa hora? Porque seguro estaban preocupados. ¿Y qué han aprendido de cómo manejo esto? De la mano del Señor, alabándolo, orándole a Él. Entonces, sea cual sea la circunstancia, Él continúa siendo mi Señor. Y si llego a sentir que está dormido, pues voy a despertarlo. Porque el Señor dice, el que busca, halla. Y da la parábola cuando dice, ¿quién de ustedes si tiene un amigo viene a buscarlo a medianoche? Que porque quiere un poquito de azúcar porque le llegó una visita. Ustedes, así sea por la incomodidad y la pena, no van a bajar y le van a dar lo que quiere. ¿Cuánto más el Señor no le dará cosas buenas a los que lo buscan? En Lucas dice, ¿cuánto más el Señor no le dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Quinta, por juicio. En Salmo 78, 56. Todo el Salmo y luego hasta el 65, pero va a leer estas dos porciones nomás. Que ya hablamos que estaba pasando en Isaías, que era una situación de opresión, de una invasión, pero por causa del pecado del pueblo de Israel. Dice, sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Está contando en este salmo toda la salida de Egipto, pero todo lo que ellos hicieron y dejaron de hacer en la tierra prometida. Y en el versículo 65 dice, entonces despertó el Señor como de un sueño. ¿Despertó como qué? Como de un sueño. Y una expresión que va a escandalizar a algunos, como guerrero vencido por el vino. David, ¿cómo te atreves a decir eso? E hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Perpetua. Ahora, ¿por qué utiliza ahí David la expresión de que el Señor se despertó como de un sueño, como un guerrero vencido por el vino? ¿Qué está diciendo con un guerrero vencido por el vino? ¿Qué ejemplo está dando? Es una persona que tomó mucho vino y se quedó, en Colombia diríamos privada, sí, quedó dormido. ¿Pero por qué utiliza esa expresión? Porque unos versículos más atrás ha hablado de cómo la idolatría y la desobediencia del pueblo es como una copa que le dieron a él. ¿Sí? Entonces dice, sus propias acciones me pusieron a dormir. Siguiendo, ¿sí? La manera en que está expresando el pasaje, el tema de la relación con el Señor. Es una manera de expresarles. Hay veces en que hay temas en nuestra vida donde nuestras propias acciones o inacción nos tiene ahí. Y pareciera que el Señor está dormido, pero es por nuestras propias acciones. Es como lo que le dice en Primera de Pedro, Segunda de Pedro creo que es, en Primera, le dice a los esposos, traten a su esposa como vaso más frágil, como coherederas de la gracia, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo? ¿Sí? Tus oraciones pueden ser estorbadas por cómo has tratado a los que te rodean. No entiendo por qué el Señor no me responde si yo soy tan bueno, si yo guardo sus mandamientos, si yo hago lo de esto. Mi hijo, ¿ya sacó la basura? No me moleste, mamá, que estoy orando. Ay, padre, tú no me ayudas, ese trabajo nada que me sale. Que está a tu lado, pasa. Sexta, por tradición. No tradición, traición. Me devuelven mal por bien para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio. Humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Está hablando
David, el ser perseguido, decía, yo oraba por ellos, sí, eran casi que mis amigos. Y luego dice, no los conozco, o sea, desconozco lo que están haciendo ahora en contra mío. Y continúa diciendo, ahorita en algún momento reaccionará, o si no lo quieres hacer desde la cabina y no, para no interrumpir, para los que están anotando y leyendo, estoy en la diapositiva 15 de 50. Ah, no son 50. Leí el número al revés, perdón. Más de uno, pues Dios mío, empezó la opresión. Cuando el pastor toma el micrófono y dice que va en la 15 de 50. Esa es la opresión. Me devuelven mal por bien para aflicción de mi alma. Diapositiva 15, por si acaso en cabina, si quieres colocarla y cambiar allá el switch para que salga, porque ahí continúa. Me devuelven alma, pero yo cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio. Humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. Una más. Muy bien, clic. Es que la tenemos en la nube, entonces a veces con el internet está lagueado, entonces no le llega la señal a tiempo a... ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Y cuando hay situaciones de traición, la traición de un amigo, la traición de un familiar, la traición de un cónyuge, la traición de alguien que es cercano, y llega el reclamo para con el Señor, de decirle, pero ¿cómo permitiste que pasara eso? ¿Por qué? De nuevo, porque a veces tenemos también una visión de que Dios es el responsable y no nosotros. Cuando el Señor coloca al hombre en el huerto y le dice, te coloco ahí para que lo cultives y lo cuides. Y lo que he repetido una y otra vez. Imaginémonos al hombre recibiendo el encargo. Dios diciéndole, tú vas a cuidar, sí, y a cultivar el huerto. Y él diciendo, bueno, voy a orar todos los días para que me lo cuides y me lo cultives. ¿Para qué te cree entonces? O sea, hay una responsabilidad. Dile a la persona que está a tu lado, ¿tenemos responsabilidad? Pero también tenemos un gran respaldo divino. Y esa es nuestra esperanza, ¿sí? Que tenemos la responsabilidad, pero también un gran respaldo divino. Entonces a veces como que, el Señor, y yo estaba metido en la congregación, yo estaba sirviéndole al Señor. ¿Y cómo permitió que a mi hija, este familiar, me le hiciera esto? Pero no vemos, ¿cierto? ¿Qué hice yo? ¿Por qué tenía a mi hija, a mi hijo lejos de mí? ¿Qué había pasado ahí? ¿Por qué lo di al cuidado de otros? ¿Por qué abrí ciertas puertas? Séptima, por persecución. 59 del 1 al 4 dice, para el director del coro, según tonada de no destruyas, Mictam de David, cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa para matarlo. Entonces nos da todo el contexto, por eso lo dejé ahí para leerlo. Líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Sin culpa mía corren y se preparan contra mí. Despierta para ayudarme. Y mira, ¿qué le dice David de nuevo al Señor? Despierta para ayudarme y mira. ¿Sí? O sea, me están persiguiendo y, Señor, por si no te has dado cuenta. Y es que de pronto no se ha dado cuenta el Señor. ¿Sí? ¿Y cuántos nos hemos sentido así? Como que, Señor, es que no mira lo que está pasando. O sea, ¿no te das cuenta de la situación? Y en muchas ocasiones el Señor es el que nos dice, tú eres el que no se da cuenta. Sí, tú eres el que a veces no se da cuenta. Hay situaciones de formación, de crecimiento, de maduración. Hay situaciones donde nos toca pedir perdón, restituir. Dar la milla extra. También trabajar duro por restaurar. Hay situaciones donde el Señor nos hace ver que a veces nos creemos la víctima y somos el victimario. Mira lo que me está haciendo mi esposo, lo que está diciendo. Luego, ¿y se te olvida lo que tú has venido haciendo y puyando durante tanto tiempo también? O sea, hay una co-responsabilidad. Que lo bonito con el Señor siempre nos lleva a madurar, a crecer. Entonces,
algunas de las razones por las que percibimos que el Señor duerme, que ya las mencionamos, clic. Temor, falta de fe en su poder, opresión, aflicción, juicio, tradición, persecución. Que debemos cuidarnos cuando estemos en esas situaciones de no permitir que nuestra fe desfallezca. ¿Cómo logramos eso? Pegándonos del Señor, pegándonos de los hermanos, de la iglesia. No dejando de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer con un propósito mayor. No dejando de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer en pos de los demás, porque eso nos va a dar visión. Cuando yo me concentro únicamente en mí mismo, me concentro en mi aflicción, mi problema, no es que tengo que resolver esto. Y dejo de lado de pronto ministerio, ayudar a otros. Voy de pronto a mercar. Y no, tengo que pensar solamente en estos alimentos que necesito porque ahora me cambiaron hasta la dieta. Pero no pienso y la libra de amor porque tengo que llevar para los necesitados. Sí, o sea, estoy haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué hace? Me proyecta en propósito. Me recuerda, no estoy aquí para mí mismo, no estoy pidiendo únicamente al Señor, déjame continuar continuar disfrutando, ¿cierto? Mi vida a mi manera únicamente, sino déjame para poder continuar ayudando al otro, recordando al otro, en medio de las circunstancias. Y en Isaías 51:11, el Señor da una promesa en medio de el reclamo de ellos de que despertara, les dice, los rescatados, está en el siguiente diapositiva, los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con la alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. ¿Qué harán la tristeza y el gemido? Huirán. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Las circunstancias cambiarán. Aunque por la situación en que ellos estaban en ese momento, por un tiempo, debía ejecutarse el juicio, las consecuencias de sus acciones, pero les dice, esto no será para siempre. La tristeza y el gemido huirán. Huirán. ¿Bien? Y una palabra que quiero que se la podamos declarar a la persona que está a nuestro lado, el Salmo 128. Vamos a tomarnos un par de minutos y la vamos a ir leyendo y se la vamos a decir a la persona que está a nuestro lado. Amén, ahí en nuestro puesto donde estamos. Y yo la voy a decir, sí, también, para que le quede también a los que nos están acompañando, a los que nos están viendo, para que ustedes también oren por nosotros y declaren esta palabra sobre nosotros y nosotros sobre ustedes. Este es un salmo que se cantaba en las fiestas. El otro mes ya están llegando la temporada de las fiestas del Señor, ¿sí? Las que habla la Escritura. Y eran esos salmos que se cantaban en las fiestas. Los sacerdotes tenían buenos cantores, aquí, así como nosotros acá con el equipo de alabanza. El equipo de alabanza, me regué el agua. El equipo de alabanza se paraba en las puertas, ¿sí? En el monte y miraba a los peregrinos que venían a Jerusalén y les cantaban esas canciones, estos salmos. Incluso había unos salmos donde una parte la cantaban los sacerdotes, otra parte la iba cantando el pueblo. Sí, era un hablar y responder y todo alabando al Señor y declarando también la bendición del Señor. Amén. Entonces, decláralo sobre la persona que está a tu lado. Así como está, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Y díselo creyendo. Dile, no permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Dios no está dormido. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y dile, si no sabes el nombre, oye, ¿cuál es tu nombre para declarar esto sobre ti? Porque si lo dices como, si yo lo repito como un loro, ¿cierto? Israel, no hemos pasado a la siguiente anterior. Si lo repito únicamente, no, ponle el nombre de la persona que está ahí. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Gladys, el que guarda a Elizabeth, el que guarda a Omar, ¿sí? Continuemos ahora sí. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma.
El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y si lo crees, ponte sobre tus pies y dale un aplauso al Señor y dile: amén, Padre. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda tu vida, tu familia, amor y restauración. No se adormecerá. Pastora, ¿quieres? Salmo 121. Ay, sí, en las notas tengo 121, no es porque arriba dejé 128. Salmo 121 para los que lo están buscando, los que lo desean anotar. Amén. Vamos a entonar una alabanza al Señor para terminar. ¿Lo levantamos al Señor? Sí, vamos a levantar al Señor. Vamos a decirle: Señor, levántate, por favor. Sí, y a veces en la alabanza, en las declaraciones, es más para nuestra alma y nuestro espíritu que incluso a veces para el Señor. Mi alma y mi espíritu es la que necesita recordar que el Señor se levanta, que Él es poderoso, que Él es majestuoso. El Señor no sufre de complejo, ¿sí?, de orgullo. Que, ay, mis hijos hace rato que no me dicen que yo lo universal y bueno que soy. No, es nosotros los que necesitamos recordar que Él es bueno, que Él es grande, que Él es poderoso. ¿Bien? Entonces vamos a entonar una alabanza. Ya hoy en día todo lo que pase de 2 años ya se considera un clásico, entonces es un clásico cristiano. Los que han pasado más tiempo la recordarán, pero vamos a, con todo este enfoque, cantarla delante del Señor, declararla, y en esa situación, sea opresión, sea aflicción, sea enfermedad, sea persecución, sea en el trabajo, en la familia, los invito a que podamos colocar esa situación delante del Señor a medida que le cantamos esta alabanza, declarando que Él se levanta sobre esa situación, se levanta en nuestras vidas y se establece en nuestras vidas. Amén. ¿Ya vamos a cantar esa, cierto? Te voy a confirmar porque a veces cambiamos la melodía. Un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y levántate y sálvame, levántate y sálvame. Y sálvame, levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, porque tú
afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Y porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, el que levanta mi cabeza, el que levanta mi cabeza. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.